The Witcher es uno de los universos de fantasía medieval más aclamados de los últimos años, principalmente debido a sus novelas y los videojuegos que han ido saliendo desde el año 2007, alcanzando su culmen en el año 2015 con el lanzamiento de The Witcher 3. Pero, ¿de qué va The Witcher? La saga sigue la historia de Geralt de Rivia, un legendario brujo a sueldo que asesina monstruos y criaturas míticas, todo adornado por un mundo medieval y lleno de magia en el que no faltan diferentes razas propias de estos universos. Uno de los temas más explorados en esta saga de alta fantasía es la tragedia, y aunque otros universos como el de Canción de Hielo y Fuego o la Tierra Media también la aborden, la tragedia de The Witcher es integral en todos los personajes. Los monstruos no son criaturas irracionales que sirven como contrapunto maniqueísta para nuestros protagonistas, sino que esencialmente representan una parte del mundo que tiene que sobrevivir, aun a pesar de su naturaleza. En medio de esta tesitura entra Geralt, uno de los pocos brujos que permanecen en el mundo, y que a pesar de su función protectora, es vilipendiado por otras razas que lo consideran un monstruo. Todo este subtexto temático nos presenta un marco muy depresivo y trágico, en el cual tanto los antagonistas como los protagonistas solo intentan persistir ante las adversidades, que no son pocas. En el año 2019, en plena resaca del final de Juego de Tronos, Netflix tomó la iniciativa para llevar una adaptación del universo de Witcher, planteándola como una de las nuevas grandes sagas que rivalizarían con otras obras del género de fantasía medieval. Y el tema es que empezaron bastante bien. Aún a pesar de algunos problemas de exposición, los primeros episodios hacían gala de una técnica y una narrativa muy interesante, y acercaban la pureza literaria de la obra, dándonos un acercamiento a un mundo medieval poco habitual. El problema comenzó cuando la serie empezó a jugar con la temporalidad y acabó por confundir a los espectadores ajenos a la historia que se estaba contando. Ese giro tampoco derrumbó a la serie, aunque el problema se vio acrecentado en la segunda temporada, y junto al distanciamiento de la obra original, provocó que ni siquiera los escarpados músculos de Henry Cavill pudieran carrear con tanta responsabilidad. Aún así, la segunda temporada tiene un comienzo que resume de forma perfecta la narrativa temática de toda la serie. En un episodio en el que Geralt se topa con un antiguo amigo buscando asilo para él y su protegida Ciri, descubren un monstruo que se aferra a la supervivencia con la venia de su anfitrión. La responsabilidad de Geralt le lleva a enfrentar a este monstruo, ya que, sobre todo, pretende proteger a Ciri. Tras un enfrentamiento que no está mal, la criatura recibe el golpe de gracia por parte de Niflheim, quien la amaba aún a pesar de su naturaleza. Este giro final es trágico, pues desata un debate moral entre todos los personajes, que entienden lo trágico e irracional que es el amor y la imposibilidad de librarse de un destino otorgado, y del cual no tenemos elección. El problema reside en que esta criatura había matado a varios aldeanos para alimentarse, y todos se agarran a que el asesinato de Geralt de la misma es injusto porque este bicho ahora estaba tranquilamente alimentándose de su amante sin hacer daño a nadie. Ya, bueno, pero es que hizo daño antes. Es un episodio en el que, a pesar de su intencionalidad, no conseguimos conmovernos porque la tragedia es bastante artificial. Por eso amo la cinemática de A Night to Remember. Sí, he tenido que meter toda esta introducción para justificar mi análisis de un tráiler de The Witcher 3. ¿Qué pasa? The Witcher 3 es un juegazo. Guardo muy buen recuerdo del gameplay, la historia, la ambientación, pero sobre todo del subtexto y esencia que llevo comentando desde el inicio del vídeo. La tragedia inevitable. Y aunque haya grandes ejemplos en el videojuego, creo que Una noche para recordar sintetiza esta tragedia y aún por encima todo lo que tiene el propio juego para ofrecer en poco más de 4 minutos. Pero antes de meternos en el análisis y profundizar acerca de lo que nos cuenta esta cinemática, me gustaría presentaros al patrocinador de este vídeo, G2A. G2A es una página en la que podéis comprar juegos a precios muy baratos gracias a sus kits de activación con tremendos descuentazos. Además, podéis vender también vuestros juegos y haceros con muchos otros productos digitales, como tarjetas regalo, pases y suscripciones a plataformas como Amazon, Netflix, cupones para viajes, descuentos en Airbnb o incluso sistemas operativos. Como podéis ver, aquí está la página web que os he dejado en la descripción y el comentario fijado, donde podéis haceros con códigos de descuento para Netflix y juegos de la saga de Witcher. A lo largo de este vídeo os iré dejando códigos ocultos en la pantalla para que los canjeéis en G2A, así que estad atentos en todo momento porque en cualquier cambio de plano ¡pam!, te aparece uno como el que acabo de estamparte en la pantalla. No dejéis que se os escape y así podréis disfrutar de muchos y sobre todo fantásticos productos. Muchísimas gracias a G2A por patrocinar este vídeo. Recordad que este fue el tráiler de lanzamiento y para muchos este fue el primer vistazo que echaron a la saga de Witcher y desde CD Projekt Red lo sabían. Vamos a desgranar cómo, con tan poco, este tráiler consigue ser una excelente muestra del universo de Witcher. El segmento comienza con una noche muy luminosa, que la luna decide hacer suya con un resplandor que, a pesar de la oscuridad, parece revelar aquellas criaturas que intentan ocultarse de posibles amenazas. El lugar parece apartado del ruido y la luz, y una mujer que aparece en primer plano
plano de escorzo entona una nana. Sus ropajes parecen fusionarse con la noche azul, y el plano comienza a alejarse para dejarnos una estampa nostálgica, con una composición cromática en la que el color dominante es un azul triste y solitario. La mirada de esta mujer parece que añora la gran ciudad, que quizá en algún momento fue su hogar. A medida que nos separamos de ella, también abandonamos la intimidad que pudiera conferirnos en un primer lugar, y también adelanta la llegada de Geralt a la escena. Ahora, desde el otro eje, vemos cómo esta misteriosa doncella se agacha para coger una especie de muñeco que hay en el suelo, una figura que funciona a varios niveles, como una especie de peluche que le recordará su infancia, pero también un posible objeto vinculador que nos podría adelantar la maldición que sufre y que coge con dolor, pero también melancolía. Recordemos que muchos monstruos no nacen con esa condición, sino que son maldecidos y convertidos. En esencia, estamos observando una escena que inspira infancia, anhelo por tiempos pasados y un bloqueo existencial que este personaje vive, aislado de la civilización, por su bien y el de los demás. Pero eso no la separará del cruel destino que está a punto de sufrir. La nana que canta, por cierto, es una canción que habla sobre los brujos como cazadores desalmados que vienen a por las criaturas diferentes, a por los animales salvajes que tratan de sobrevivir en tierras alejadas. Es paradójico como incluso los monstruos cantan nanas acerca de sus propios monstruos, una lectura de la cual este universo de fantasía nunca se olvida, el miedo y la tragedia ineludible, incluso para los depredadores. Geralt habla fuera de cámara y, sarcástico, alaba la canción que le alza como el monstruo de los monstruos. Con un movimiento panorámico lo descubrimos en el cuadrante izquierdo. Su caminar es calmado, pero decidido. Ambos son conocedores de lo que está a punto de ocurrir. Quizá en un mundo en el que tu vida corre tanto peligro a diario, estas contiendas son más que habituales. La respuesta al halago de Geralt es una frase que resume la situación de los brujos en la narrativa actual. Son vástagos de un lejano pasado que ya parece haberlos olvidado. Folk have forgotten it. Hay detalles que son sublimes hasta en las caras de los propios personajes. Vemos como cuando esta mujer, que por cierto se llama Oriana, escucha la afilada voz de Geralt, respira agitada, nerviosa por la presencia del brujo y consciente de la amenaza que representa. Pero en cambio intenta mostrarse confiada y fuerte, a pesar de su miedo, y procede a soltarse el pelo y sonreír. Un acto de seducción que le arrebata la inocencia que parecía albergar al principio. La cara se alinea sobre la luz lunar que se refleja en el agua. Su pelo, rojo como el fuego, también brilla, por unos instantes, y sus ojos parecen mostrar susceptibilidad, pero también lujuria. Geralt no parece sorprendido y admite lo que ha venido a hacer. La cámara virtual pivota sobre Oriana, que se alinea sobre el árbol que antes parecía darle cobijo. Ahora solo vemos el tronco y las ramas más secas y escasas. Oriana, según toma la decisión de luchar, se aleja de la luz, para refugiarse en el espacio lumínico más oscuro, tirando hacia el cuadrante derecho de la composición, ahora sí, dejando clara su naturaleza. El quitarse la ropa sigue rayando en el erotismo, pero también en la debilidad. Parece que se rinde ante Geralt, pero en cuestión de milésimas de segundo se desvanece para dar paso a la anticipación del duelo. El viento arrastra una risa malévola y el oído de Geralt sigue ese cambio, para ver cómo esta criatura se interna en un granero. Y aquí tenemos una acción que desde el primer segundo que vi esta cinemática me encandiló para siempre. Geralt toma una pócima, de la cual no sabemos nada, pero parece provocarle dolor. Vemos cómo sus venas en el cuello se ennegrecen por la presión sanguínea y su ojo se estrecha como el de una víbora. En cámara lenta vemos como una gota de sangre cae de su nariz y por dentro le inunda una sombra negra. Todo culmina cuando cae al suelo y este parece contaminarse e incendiarse, como si la sangre de Geralt ahora transportara ácidos corrosivos, exactamente como una víbora. Aquí muchos pensarían que es una pócima que potencia los poderes de Geralt, y por eso se la toma para la batalla, pero el giro que se da con esto poco después es sublime. Luego lo comentamos. La tensión se construye lentamente, pero también va al grano. Al fin y al cabo, en esta cinemática está todo extremadamente sintetizado. Tenemos un cenital, desde el techo de este lugar, al más puro estilo de un depredador acechando a su presa, como si tuviéramos el típico plano subjetivo de un slasher. Pero lo cierto es que no sabemos dónde se esconde esta criatura, y este plano nos genera empatía hacia Geralt, porque además de encerrarlo tras unos barrotes, lo exhibe desprotegido. Tenemos un detalle del collar del brujo que parece vibrar, como si sintiera la presencia maligna en los alrededores, y llega este plano que es sencillamente sensacional. A mi parecer, esta clase de acercamientos son los que hacían falta en la serie, y son muy de videojuego, pero aún así inmersivos, sobre todo en situaciones como estas, que requieren atención en la ambientación. Este plano parece apelar a un juego en tercera persona, desde la espalda de Geralt, y no demasiado elevado, en una angulación normal, poniéndonos totalmente en sus pies. Y ahí tenemos esa magia. Con un uso de los espacios fenomenal, podemos intuir la presencia de la criatura sin poder verla, aunque sí es cierto que podemos verla a través de una especie de polvo
sombrío, lo cierto es que el trabajo de background, foreground y middle ground es formidable. En escena siempre se tienen estos tres términos, que abarcan tres diferentes rangos en cuanto a profundidad: primer término, término medio y el fondo. En este caso, el fondo está obteniendo muchísima masa y aire, y la profundidad geométrica a través del punto de fuga y las líneas diagonales y triangulares generan inestabilidad, sobre todo gracias al plano holandés, que muestra a Geralt perdido y casi tambaleándose en su búsqueda. Los movimientos ligeros del plano parecen seguir a un personaje en escena que no podemos ver. Personalmente me encanta porque es algo que hizo Ari Aster en Hereditary, no solo con los planos tensos del techo, también cuando mostraba esa energía invisible que aparecía de sopetón en los fondos. Es una técnica para generar opresión, terror e inmersión muy inteligente y que por ejemplo en la serie no he visto usado nunca. En cambio, en esta cinemática es brutal. La tensión la explota Geralt, literal y metafóricamente, con una bomba que revela a su enemiga. Ambos chocan en la luz, en otro plano nuevamente descompensado, mostrando la superioridad del monstruo sobre Geralt, gracias a la inclinación que lo eleva. El detalle de que la espada choque de forma tan violenta contra la piel del monstruo muestra la dureza de su cuerpo y lo jodido que va a ser este combate. A través de un montaje intemporal en el que se emplean cámaras lentas en cada golpe de gracia, incluso en los fallados, se consigue mantener un pulso que acabará siendo sublimado de un momento a otro. Remarcar cómo los planos holandeses son espectaculares y en todo momento refuerzan a la bruxa. Hay algunas aceleraciones que me recuerdan al Prime de acción de Snyder, en el que vemos sin puente ni transición la rauda velocidad a la que están combatiendo tanto Geralt como Oriana, en un duelo que parece desarrollarse fugazmente. Tengo que parar este plano porque es increíble. La forma en la que Oriana ocupa todo el espacio y empuja a Geralt fuera del cuadro, mientras vemos cómo el collar se descontrola y parece atraer y tirar del cuello del brujo en favor de la bruxa, es escandaloso. Llega hasta a mover a nuestro protagonista hacia la oscuridad, mientras ella brilla, empoderada y viéndose potencialmente vencedora. Esta garra a lo Undertaker, en la que la cámara se voltea para mostrar que la bruxa ni siquiera sentirá el golpe en el suelo, pues será como chocar levemente contra una pared, es chef kiss, para poco después desaparecer cuando Geralt intenta rematarla. Todo esto que os acabo de describir pasa en cuestión de unos 10 segundos. Todo este corte de acción vertiginoso y brutal. Es un despliegue espectacular. De nuevo tenemos otro movimiento de cámara en el que nos colocamos tras Geralt, al más puro estilo de videojuego, incidiendo en la inmersión y debilidad del personaje, para acabar utilizando en un contrapicado su hechizo protector, ser desarmado, agredido y finalmente mordido en el cuello con un zoom y un culmen musical que parece desvelar el destino de la batalla, y por tanto la derrota de Geralt. La bruxa alza su mirada y se regodea en su victoria en un contrapicado mientras Geralt permanece en el suelo, vencido. De nuevo, otro plano holandés, y esta vez el elevado es Geralt, quizás revelándonos que a pesar de lo pequeño que es ante su amenaza, pues vemos todo desde su eje, ha realizado una jugada que le ha puesto por encima en la balanza. Y sí, es precisamente lo que ha ocurrido. Vemos como ahora las venas de la bruxa se ennegrecen y marcan su cara, enseñándonos que, al dejarse beber su sangre, Geralt ha encontrado lo que buscaba: engañarla y envenenarla dejándose morder. Volvemos al plano que os decía antes. Nos adelanta la victoria de Geralt por la descompensación, encontrándose más elevado que la bruxa. Y sí, ahora la vemos más alejada y a la misma altura. Ese es el giro. Y esto me flipa muchísimo, porque nos muestra una valiosa enseñanza acerca de los brujos, y más importante, de Geralt. Es muy importante saber luchar, pero aún más conocer a tu enemigo. El brujo ha vencido por sus conocimientos, no por su destreza en el combate cuerpo a cuerpo. Eso es algo que se relaciona directamente con el propio videojuego, ya que hay muchos niveles en los que no puedes vencer a los monstruos si no tienes pociones o equipamiento adecuado para luchar contra ellos, como si eres un no-hitter de Dark Souls, te van a mear encima y vas a pensar que llueve. Eso, además, enlaza con algo que me encanta de Geralt, y es su inteligencia y bagaje. No siempre vale la velocidad y la fuerza, también la astucia. Se ha envenenado a sí mismo sabiendo que en cierto momento iba a dejarse morder para debilitar al monstruo. Director de orquesta. Ahora, a cámara lenta, de una forma descarnada y cruel, vemos como el monstruo se arrastra intentando escapar después de perder un brazo y recibir las estocadas de Geralt. Recibe un flechazo y la cinemática se regodea en su dolor, mientras la música suena tronadora y pareciendo también dolorida por cada uno de los golpes del brujo. Este plano es precioso. La forma en la que Geralt suelta la ballesta hace gala de lo cansado y dolorido que está, pero también parece entrever cierta clemencia para sí. La inestabilidad muestra ahora a Geralt elevado, tirando hacia el cuadrante izquierdo. Aún a pesar de su victoria, no obtenemos una angulación normal, siempre es diagonal, descompensada. Nunca estará a salvo y cada uno de los combates será letal.
Ahora la nana vuelve a sonar más orquestal y desgarradora mientras Geralt se precipita sobre el suelo, al lado de la forma humana de la criatura a la que ha dado muerte. Suelta consigo el gancho con el que corta la cabeza de sus presas y se desvanece debido a la poción que ha tomado. En la cara de la bruxa, ahora blanquecina como la luna, vemos en sus ojos, tristes y asolados, cómo una última lágrima sabedora de su muerte desciende su nariz, certificando la última vez en la que esta mujer, maldecida por otra bruja o vampiro, sentirá un elemento tan natural como el agua en su cuerpo. Ambos yacen en un plano cenital a la misma altura, uno boca arriba, aferrado a la vida, y la otra boca abajo, aceptando el final, una tierra que se comerá hasta el último de sus huesos, para convertirla en polvo. Despertándose en la mañana, ante lo que debía ser un nuevo y esperanzador día, Geralt descubre el rostro de su víctima, calcinado por la abrasadora luz, cadaverizándola y arrebatándole lo que algún día fue belleza de un valor incalculable. Geralt, sabedor de que es su trabajo, pero quizá conmovido por la tragedia de una criatura que no podía librarse de su maldición, decide no llevar ninguna prueba de su caza, intentando guardar el poco respeto y dignidad que pudiera quedar en el cuerpo de lo que antes fue un ser humano lleno de vida, esperanzas y luz. La cinemática finaliza cual western, con un plano general de Geralt cabalgando hacia un horizonte que parece albergar más aventuras y por tanto más tragedia. En el mismo, una bandada de cuervos vuela al unísono, representando el alma y chañicos de la criatura viajando al más allá, o quizá la muerte como auguradora de la llegada del brujo. Una imagen poderosísima y dicotómica, donde la oscuridad conoce a la luz y la luz a la oscuridad. Con muy poco, esta cinemática de The Witcher 3 tiene una profundidad y capacidad de síntesis envidiable, y no es la única que hay de este estilo, ni fuera ni dentro del juego. Si queréis que analice más cinemáticas o videojuegos en sí mismos, reventad el botón de likes y voy preparando mi disección de esta cinemática de Battle for Azeroth, que llevo mucho tiempo queriendo analizarla y quería tantear un poquito el terreno. Si os ha gustado el vídeo, por favor os pediría, además de un buen like, que lo compartierais, os suscribáis si no lo habéis hecho, y sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.